Vamos a ver ahora un tema que, ante todo, gracias por su asistencia. Es un gusto estar con ustedes. Y vamos a platicar de un aspecto, un tema que suele salir mucho de los aspectos que normalmente se comentan en el derecho fiscal o en el ámbito impositivo o tributario. Normalmente la operación normal de un contribuyente pues es realizar sus operaciones, efectuar el pago de sueldos, derivado de todos sus ingresos, tener el pago de impuestos sobre la renta, del impuesto al valor agregado, de efectuar retenciones, etcétera. Y todo ese cúmulo de actividades se traducen en que mes a mes tienen la obligación de presentar, bien sea una declaración de pago mensual, una declaración provisional a cuenta del impuesto del ejercicio, como en el caso del impuesto sobre la renta, y en algunos casos muy contados actualmente las declaraciones informativas. Todas esas obligaciones que tienen las empresas de cumplir día a día implican una obligación para la persona física o moral derivado de una actividad, de una atribución constitucional, que es el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que señala que las personas residentes en México están obligados al pago de los impuestos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Así, el contribuyente, al amparo de esta obligación constitucional que se ratifica en los artículos primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, primero de la Ley de IVA, primero de la Ley de IEPS, etc., existe la obligación de cumplir ciertas obligaciones. Algunas de ellas son de carácter informativo, otras tienen como consecuencia el pago de alguna contribución o de informar a la autoridad de ciertos hechos o actividades o cambios en la estructura corporativa, etc. Cuando hay un incumplimiento en este tipo de obligaciones, lo normal que se suele presentar en los contribuyentes es que si se trata del pago de alguna contribución, por la falta de pago oportuno ante la autoridad federal, se tiene que cubrir lo que es la actualización de recargos, y en caso de que deriven de la revisión que efectúan las autoridades fiscales al amparo de las facultades previstas en el propio Código Fiscal de la Federación, pues tenemos entonces que puede aplicar gastos de ejecución y multas en diversos casos. Todas estas se traducen en realidad en infracciones administrativas, donde el contribuyente en ningún momento se encuentra amenazado en su libertad personal, sino solamente en una sanción que puede ser una restricción de sellos digitales, puede ser en la inhabilitación para poder emitir comprobantes, o en una sanción monetaria que se traduce en el pago de una multa, que esas vienen reguladas en los artículos 81, 82, etcétera, del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, existen ciertas conductas que escapan de este ámbito de aplicación, donde ya no se traduce únicamente en que se tiene que pagar una sanción monetaria, sino que se considera que hay un hecho delictivo que incumple una obligación prevista en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Renta o en cualquier otra disposición tributaria, y donde entonces lo que se pone en riesgo es ya la propia libertad del contribuyente. Y de ahí que sea importante entonces tener una diferenciación de lo que es el derecho administrativo. Cuando hablamos del derecho fiscal, cuando hablamos de la recaudación tributaria, del pago de recargos, actualizaciones, gastos de ejecución, multas, estamos hablando del derecho administrativo, el cual se considera una rama de derecho público, donde el servicio de administración tributaria es la autoridad, está facultada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por el Reglamento Interior del SAT, que deriva cada una de las facultades que tienen las administraciones, pero el SAT es la autoridad. No hay en ese momento nadie más arriba de ellos para efectuar el cobro de las contribuciones de que se trate. Claro, por supuesto, si se trata de un abuso de autoridad o de algo que no esté apegado a derecho, entonces cabrán interponer en su caso los medios de defensa, ya bien sea o los recursos como el recurso de revocación, o en su caso el juicio contencioso administrativo, o el conocido anteriormente como nulidad, o el amparo.
Pero aquí estamos hablando de un acto de autoridad emitido por el Servicio de Administración Tributaria. El SAT es la máxima autoridad y contra esas infracciones, ese pago de multas, ese pago de actualización y recargos, ese acto de autoridad que nos afecta en nuestra esfera jurídica, lo combatimos, pero siendo el Servicio de Administración Tributaria la autoridad. En este derecho administrativo, cuando hablamos de pago de impuestos y de sus accesorios, el efecto que tiene o el fin que tiene esta situación es que el fisco se allegue de recursos. Lo que quiere es: contribuyente, págame. Te ejerzo medios de presión, en su caso bajo el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, embargo en la vía administrativa, etcétera, porque lo que me interesa a mí como autoridad es allegarme de recursos públicos, allegarme de dinero para cubrir los gastos públicos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación. Aquí, como podemos ver, el derecho fiscal es un efecto recaudatorio. Lo que tiene por objeto es determinar un crédito fiscal, hacerlo exigible y que el contribuyente pague. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la autoridad detecta en ejercicio de sus facultades que hay no solo una infracción administrativa, sino que hay un delito, es decir, aquel hecho, acto u omisión que sancionan las leyes penales? Ahí nos salimos en ese entonces normalmente de lo que es el derecho administrativo y pasamos a lo que es el derecho penal. Sigue siendo una rama de derecho público. Sin embargo, aquí el SAT cambia su papel, ya que el SAT aquí ya no es la autoridad. Aquí, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, se considera que el SAT acude como parte ofendida de la Federación, como parte ofendida representante del Estado, que ha sido afectado en sus finanzas, en sus recursos, y entonces el SAT dice: oye, acudo ante el Ministerio Público, presento la declaratoria de perjuicio, la denuncia, veremos más adelante en qué casos se aplica cada uno de ellos, pero en este caso él no tiene la facultad de sancionar, como lo hace cuando interpone un crédito fiscal, donde en ejercicio de sus facultades te impone un crédito fiscal. Aquí él no puede ser juez y parte, él es una autoridad administrativa. Para poder hacer valer la justicia y que se castigue ese delito que en su caso exista, tiene que acudir como parte ofendida presentando la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Qué es lo que se busca aquí? Puede ser un efecto también de recaudación, pero el efecto, lo que se busca primordialmente no es recaudar. Aquí lo que se busca es que el contribuyente sea sancionado de una forma tal que sea una sanción corporal que le afecte incluso en su libertad personal. Podemos ver aquí entonces que son conceptos diferentes, son ramas diferentes, pero a eso le agregamos un grado de complejidad que lo detallaremos un poco más adelante, pero a manera de antecedente. Podemos distinguir aquí que una cosa es la recaudación tributaria y otra parte el derecho penal, pero para el derecho penal tenemos el Código Penal Federal, tenemos el Código de Procedimientos Penales, etcétera, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también nosotros, si revisamos nuestro Código Fiscal de la Federación, podemos ver que hay delitos que están contemplados en el propio Código Fiscal de la Federación. Es decir, que en lugar de irse al Código Penal Federal, están regulados por el propio Código Fiscal de la Federación. Las autoridades, en su caso el Congreso de la Unión en su momento, cuando redactó las leyes, consideró conveniente crear una figura específica en materia fiscal, y eso ha desnaturalizado en cierta forma algunas situaciones que ya estaban quizá reguladas en el Código Penal y que hoy están en el Código Fiscal. Me adelanto un poquito para poner un ejemplo que nos quede claro a qué me refiero con esto. La falsificación de documentos está en el Código Penal Federal. Sin embargo, nosotros sabemos que ahorita teníamos un artículo 113 y a partir de 2020 un 113 bis que nos hace énfasis al delito por la comercialización de facturas falsas. Ya estaba en el Código Penal, pero quisieron como una regla general de un documento falso. La autoridad quiso precisar que se refería a facturas falsas con efectos fiscales, y entonces le incorpora esta figura en el Código Fiscal de la Federación, lo cual no siempre ha sido, como veremos a lo largo de esta breve plática, con resultados totalmente afortunados.
Si nosotros tratamos de ver una diferenciación entre lo que es el derecho penal, digo, no es la idea evidentemente hacer una plática integral sobre este tema, es tratando de verla con un enfoque un tanto diferente a lo mejor a lo que normalmente se ve en otros tipos de cursos. Normalmente cuando ven el derecho, delitos fiscales, normalmente los cursos entran en 69B, 113 bis y se centran en esas dos figuras, en el 108 y 109, y normalmente se leen tal cual, pero antes de llegar a ese tipo de delitos, hay que conocer algunos antecedentes que dejen un poquito más claro el panorama de por qué se han ido creando todas esas figuras y si efectivamente han servido para castigar efectivamente a los contribuyentes, o en su caso han generado en algunos casos cierto grado de impunidad por la forma en que están redactados los tipos penales en materia fiscal. Si nosotros vemos el artículo 7 del Código Penal Federal, que lo pueden ver aquí en la lámina, nos señalan que delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Esto puede ser un delito de acción, que implican que la persona que comete el delito exterioriza su conducta a través de un hecho positivo, un hacer. En este caso realiza, por ejemplo, el delito de contrabando. Una persona introduce ilegalmente del extranjero, sin pagar las contribuciones al comercio exterior, introduce una mercancía a territorio nacional, es un hecho positivo. Sabe que comete un delito, pero lo introduce sin pagar impuestos, y si lo descubren, pues claramente incurre en el delito de contrabando, es un hecho positivo. También puede ser un delito de omisión, en un dejar de hacer. Estos delitos de dejar de hacer, para trasladarlos al ámbito fiscal, que es el que nos interesa, pues consiste en una omisión. Un contribuyente cambia de domicilio y no presenta el cambio de domicilio correspondiente y la autoridad lo tiene como no localizado. Es un delito de omisión, es una falta de hacer un hecho negativo, una ausencia en este caso de la obligación que tiene de notificar el cambio de domicilio, y constituye un dejar de hacer. Pueden ser de acción, de omisión, en su caso de comisión por omisión. La doctrina define que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, y bueno, ahí tendríamos que meternos a una serie de causales, de agravantes, atenuantes, pero eso no sirve porque en el Código Fiscal de la Federación, como veremos más adelante, hay agravantes del delito y hay ciertas atenuantes que vale la pena retomar porque a veces pueden pasarnos desapercibidos y si no lo tenemos en consideración cuáles son esos casos. Pero aquí vale la pena hacer una apreciación. En materia fiscal solo se considera que hay delitos dolosos. En materia penal hay delitos dolosos, es decir, cuando el sujeto tiene la intención de causar el resultado material. Alguien en materia penal toma una pistola para dispararle a otra persona. Era la intención de lesionarlo. O de matarlo. En materia fiscal en este caso, ese delito es el dejar de pagar una contribución, lo cual causa un perjuicio al fisco federal. Ese es un delito doloso donde hay la intención deliberadamente de cometer ese delito. Existen los delitos culposos en los cuales se considera que el sujeto no tiene la intención en realidad de cometer el hecho de la conducta típica del delito, pero como consecuencia de su falta de previsión o cuidado, incurre en un hecho delictivo. En el ámbito penal tenemos claramente alguien que sabe que no debe manejar estando tomado. Sin embargo, dice, no, yo manejo, estoy bien, se sube a su coche y desafortunadamente, derivado de su imprudencia, atropella y mata a otras personas. No era su intención matar a una tercera persona. Sabía que podía ocurrir, pero no era su intención hacerlo, pero su falta de previsión ocasiona esta situación. En materia fiscal se considera que no hay delitos culposos. El fisco considera que si hay una omisión en el fiscal, en el pago de impuestos, es porque el contribuyente tuvo la intención de hacerlo, de ahí que solamente se consideran delitos dolosos. ¿Cuál es la diferenciación? Cuando hay un delito doloso, en materia penal se establece una penalidad. Cuando es culposo, ese delito se reduce a la mitad. En materia fiscal no la hay. Te dice, oye, si tú dejas de pagar impuestos de entre tanto y tanto, tu pena es de 2 a 6 años de prisión. Son esas penas.
no hay un atenuante en ese caso, salvo que en algún momento llegues a pagar el impuesto en una sola exhibición, pero eso lo veremos más adelante. Aquí me interesa básicamente que tengamos claramente esas diferencias entre un delito doloso y culposo. Y en materia fiscal tampoco se considera que existe flagrancia, salvo en el delito de contrabando. ¿Por qué no existe flagrancia? Porque, vamos, en la materia penal, pues alguien está robando un banco y en ese momento llega la policía y agarra al ladrón en el momento que está cometiendo el delito, es decir, cuando lo agarra en flagrancia, cuando está ocurriendo los hechos. En materia fiscal no es así, ya que el contribuyente primero comete el acto delictivo, deja de presentar la declaración o presenta una declaración con hechos o datos que no son correctos, y después la autoridad, derivada de sus facultades de comprobación o derivada de las facultades que tenemos del tercero colaborador fiscal que entra en este año en ámbito fiscal, donde alguien le colabora con la autoridad para decirle que hay un hecho delictivo. Bueno, pero eso ocurre con posterioridad, no ocurre en el momento en el cual ocurre el hecho delictivo, salvo en el caso de contrabando, porque en el caso de contrabando puede ser que una persona traiga ciertos productos, entre en aduana y declare por debajo del valor de lo que trae en aduana, y entonces si hay una diferencia de más del 10% se considera que hay un delito de contrabando, o en su caso cuando ya sale de la aduana y lo lleva en transporte hacia la mercancía y resulta que no cumple con todos los requisitos que debe cumplir. Entonces en materia fiscal se considera que no hay flagrancia, salvo en el caso de contrabando. Son las diferencias que hay en el ámbito fiscal y lo que es el derecho penal, y también lo que ya vivimos de lo que es el derecho administrativo.